Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Me presento, yo soy Sandra Santa Cruz, soy directora de la Maestría en Ingeniería Civil, una de las unidades que está organizando este evento junto con la sección de Ingeniería Civil y el Departamento de Ingeniería, a quienes agradecemos, ¿no?, por el apoyo. También quisiera agradecer a los conferencistas que nos acompañan ahora, al ingeniero Daniel Kyung, al ingeniero Alejandro Muñoz y al ingeniero Gianfranco Otasi, profesores de nuestra universidad, del Departamento de Ingeniería y también de la Maestría en Ingeniería Civil. Muy bien, entonces empezamos rápidamente. Por favor, doy la entrada al profesor Alejandro Muñoz. Por favor, aplausos para... Buenas noches, gracias por estar acá para compartir algunos de los cambios importantes en nuestra norma de diseño sísmico. Siguiente. Específicamente voy a contarles los cambios en lo que es el espectro de diseño, ¿no? La expresión que ven allí no es exactamente el espectro de diseño, sino es la resistencia que se debe dar a una estructura para que le vaya bien en los terremotos. Y que le vaya bien se puede entender de diferentes maneras, que podríamos resumir las que no colapse en un gran terremoto, ni que se agriete demasiado en un terremoto pequeño. Entonces miren lo complejo que es el problema, porque estamos hablando que tenemos que cubrir la costa, la sierra, la selva, y con una ecuación tan simple, y lograr que las edificaciones se comporten como queremos, en diferentes tipos de suelos y en diferentes zonas de sismicidad creciente hacia la costa, ¿no? Y luego usando diferentes sistemas estructurales y además para diferentes usos. Es un problema complejísimo, pero no por eso la ingeniería ha dejado de abordarlo, porque bueno, lo primero que hay que hacer es estudiar un poco las cosas y hacer teorías muy sencillas que funcionen más o menos decentemente y que se van afinando con los años. Esa es realmente la historia de la ingeniería. Siguiente. El espectro no es más que la aceleración que tendría una estructura de ubicarse en tal zona sísmica, en tal suelo y de tener tal sistema estructural. Entonces, como sabrán ustedes, una estructura de varios grados de libertad tiene diferentes tendencias que se llaman modos de vibración, y el espectro sirve de alguna manera para evaluar el efecto de los terremotos en cada una de esas tendencias y sacar algún número final ya para diseño. Miren el paralelo de esas dos ecuaciones. La segunda ecuación es la que me va a decir cuál es la fuerza que debe resistir la estructura para que en un gran terremoto, si es un hospital, entonces se pueda seguir funcionando, y si es un edificio de vivienda, esta presión me va a decir, bueno, bastaría con que no colapse, ¿no? Es una aspiración enorme de la ingeniería que se resume en una ecuación tan simple, ¿no? Siguiente. Hablaremos un poquito del peligro sísmico, la amenaza sísmica. Siguiente. Para que se entiendan los conceptos de una manera genérica, el factor Z, que está en toda la zona, en todos los reglamentos del mundo, lo que hace es describir la aceleración que tendría, antes era en roca, ahora ya no es en roca, sino en suelo bueno. Es decir, hay un cambio fuerte con relación a la norma anterior. Ahora el Z representa la aceleración que nos visita cada 500 años en suelo bueno. Si queremos pasar a la roca, ahí está la novedad, tenemos que multiplicar por 0,8. Entonces, a nivel de superficie, Z por S. Z ya no mide cuánto amplifique el estrato respecto a la roca, sino lo que mide el S es qué diferencia hay en aceleraciones por estar en un suelo bueno o por estar en un suelo de tipo 2 o 3. Ya el S no es una amplificación de la roca hacia la superficie, también es un cambio importante.
Siguiente. Esta era la sismicidad el 63, es decir, los arequipeños tenían los sismos más fuertes, ¿no? Siguiente. Esto es de la norma del 77 y aparecen unos números ahí referenciales, es decir, si en la costa es 1, miren hasta dónde va la costa, hasta la sierra ahí, ¿no? Entonces en la selva es 0,4, pero ¿qué es el 1? Bueno, es 1 pues, ¿no? Ese era el concepto. No había ninguna relación física o una descripción física de qué son esos valores. Eran solamente para comparar los efectos de los terremotos sobre las obras. Es decir, si estás en la selva, entonces es 40% de estar en la costa, ¿no? Luego, a partir del 90 comienzan los estudios de peligro sísmico a desarrollarse en el país. El 93 creo, hay un estudio de peligro de Castillo de Alba, dos profesores de la UNI, donde se dan aceleraciones con periodos de retorno de 500 años. Las normas en el mundo, las normas de diseño sismo resistente, tienen como sismo base el terremoto de 500 años. Entonces, por primera vez se obtienen estos valores, siguiente, y en los códigos del 97 y el 2003 es más o menos, los valores de Z ya adquieren un significado específico que son 0,4 en la costa, significa que cada 500 años se excede o se iguala ese valor de aceleración en la roca. Eso ya no es así en el código actual, ya no es en la roca. Siguiente. Este es un mapa de sismicidad de la región. Como ven ustedes, bastante coincidente en los valores. Siguiente. Y luego estamos en el 2004, que se hacen estudios de peligro. Este es un trabajo que se hizo acá en la Universidad Católica. Siguiente. En la zona de Ica vemos valores que superan el 0,4G, por ahí anda un 0,44, pero no es así en toda la costa del país, ¿no? Es una zona donde se excede un poquito. La siguiente. Luego Aguilar en el 2009 tiene otro mapa similar. Enter. En esa zona de Ica los valores de Aguilar son mucho más grandes, son 0,58, porque representan otra cosa, ¿no? La siguiente. Este es del IGP, la siguiente, Enter, que dan valores de 0,52. Entonces, el comité tiene que decidir y poner orden en todas estas cosas, porque ¿qué ponemos? Usamos lo del IGP, que es la información oficial, y ¿qué significa ese valor de 0,50 y tantos? Entonces, al final de muchas discusiones y cafecitos por ahí, al final, la siguiente, se terminó en ese mapa, toda la costa 0,45, ¿no? Si se fijan en este mapa con relación al de Arequipa sísmico, primero que vimos, tremenda diferencia, ¿no? Seguramente hay mucho que cambiar y mucho que donde trabajar y pulir el mapa, pero eso es lo que es en este momento. Tenemos una zona más, hemos pulido un poco los valores en la costa, entonces ahora en la selva tenemos 0,10, antes teníamos 0,15, pero aún con el 0,10 estamos al doble que Colombia. Pasamos, damos un paso, estamos en el otro lado de la frontera, tenemos 0,5, 0,05. ¿No? Bueno, así es. Siguiente. La norma me dice que tengo que, para calcular un espectro, para definir el espectro con el cual voy a diseñar un edificio, tengo que hacer estudios de microzonificación sísmica. Si me dice, mira, pues ya se conoce que en las zonas agrestes se amplifican las solicitaciones sobre las estructuras, pero no me dice cómo hacerlo. Entonces, en todas las normas del mundo van a encontrar frases muy bonitas que lucen modernidad, pero realmente no hay manera de cómo hacer eso, ¿no? Es una alerta, como muchas cosas que están en las normas. Siguiente. Cuando se produce un terremoto, y se produce en la litósfera, en la roca que está ahí abajo, sufre transformaciones hasta salir a la superficie. Y las transformaciones no solamente son en el tamaño de la aceleración, sino también en la cadencia, cómo se acelera el suelo. Eso se llama contenido de frecuencias. Que pueden ver en la figura de abajo, la roca hace muchos ciclos en cada segundo, 3, 4 ciclos por segundo. Y cuando esté en la parte superior,
Se encuentra con un suelo, por ejemplo, malo, y entonces las veces que hace oscilaciones decrecen. Es decir, el periodo, el suelo es el que ha hecho esa transformación. Siguiente. La norma me dice, tienes que clasificar los suelos. Y ahora es más claro, solamente basta con que estudie los 30 metros por debajo de la estructura y mediante algunas expresiones caracterices el perfil. Estas expresiones no son más que un ponderado entre las propiedades de los diferentes estratos que puedo encontrar en los 30 metros. Tan es así que yo puedo tener 6 metros de arena muy mala y luego puedo tener 24 o 26 metros hacia abajo de un cascajo muy bueno, y estando la cimentación de mi estructura sobre la arena, todo ese perfil desde el punto de vista dinámico califica como S1, porque es un ponderado entre las características, gran diferencia con relación al otro. Si hacemos mediciones en la superficie para ver cuál es el periodo fundamental de este estrato combinado, vamos a ver que también calificaría por la velocidad de ondas mayores a 1500. Ahí están esa es en resumen la manera de determinar o de clasificar el suelo. El suelo se tiene que determinar, se tiene que establecer el tipo de perfil de suelo para luego asociar ciertos valores. Tradicionalmente lo que decimos es que en un suelo malo las aceleraciones son más grandes que en un suelo bueno, y también la plataforma del espectro se extiende más hacia la derecha. Eso sí es más o menos cierto. Lo que pasa es que es muy diferente a tener un suelo a tener un suelo malo en Lima, o a tener exactamente el mismo suelo malo en la sierra. Y va a ser diferente a pesar de que los estratos sean idénticos. El de la costa y el de la sierra, a pesar que puedan ser exactamente iguales, la dinámica de esos estratos es diferente, por lo que vamos a explicar a continuación. Siguiente. Entonces, miren, esta es una tablita donde la norma me dice, si estás en la zona 4 y estás con un suelo S3, un suelo malo, S3, imagínense un suelo malo acá en Lima, ¿no? Entonces, ese suelo malo va a amplificar por 1.1 con relación a uno bueno. ¿Se entiende? El valor de 1,1, ¿no es cierto? Ese valor de 1,1 que ven allí sería la amplificación del perfil S3 con relación al perfil S1, 10% más. Pero si estás en la selva y te encuentras con el mismo perfil de suelos, ese perfil de suelos en la selva va a duplicar la aceleración, el valor es 2. ¿Se ve, no es cierto? La tablita, ¿sí? Y eso es, ¿por qué? Si es que dinámicamente es el mismo perfil de suelos. Lo que pasa es que el perfil de suelos que está en la costa va a recibir una aceleración tan grande que va a dañarse durante el terremoto y no va a poder acelerarse mucho. Sin embargo, ese perfil, por estar en la selva, recibe una aceleración mucho menor y por lo tanto sí se puede dar el lujo de amplificar por 2, ¿no? Luego hay otro parámetro que se llama el T sub P, si se acuerdan. El T sub P es el fin de la plataforma, que es más o menos similar. Por ejemplo, en suelo bueno, 0,4. Si voy a roca, 0,3, ¿no? Y conforme se hace peor el estrato, se amplifica la plataforma del espectro. Y si se amplifica la plataforma del espectro, son mayores los tipos de edificios que se dañan. Por eso en un suelo malo se ve muchísimo más daño, porque el suelo malo pues afecta a las estructuras de 2, 3, 4, 5, 10, 15 segundos de periodo, 1.5 segundos de periodo, ¿no? Entonces, eso se reconoce en el valor de T sub P. Pero hay otro parámetro que se llama T sub L, y que, por ejemplo, para suelo S1 es 2.5. Ese parámetro de 2.5 es absolutamente diferente al valor
de los códigos americanos, donde tienen valores de 8, 16, 20 segundos, ¿no? Los valores de T sub P sí son similares. Está el 0,4, el 0,9, son similares a los nuestros. Sin embargo, el T sub L es absolutamente diferente. Con lo cual les quiero decir, no podemos copiar lo que son valores característicos de los terremotos. Así como no podemos copiar los números que describen las estructuras que hacemos. Siguiente. Esas tres elipses, imagínense que son estratos de suelo. En la costa, en la sierra y en la selva. 3 estratos idénticos. Al estrato que esté en la selva le llegan las ondas sísmicas ya cansaditas desde la costa, o vienen pues de 700 kilómetros de profundidad ahí adentro. Los terremotos en la selva son muy profundos. De tal manera que cuando llegan al estrato en la selva, simplemente lo acarician y el estrato se da el lujo de multiplicar por 2. Sin embargo, en la costa, estamos hablando de aceleraciones altísimas, ese estrato entra en régimen inelástico y por lo tanto no puede amplificar lo que recibe. Esa es la razón por la que el S en la costa es menor que en la sierra y es menor que en la selva. Así es nuestro país en cuanto a los sismos, con relación a los suelos. Sin embargo, el factor de Z obviamente es creciente hacia la costa. Mientras más cercanos estamos a la costa, mayor sismicidad, mayores aceleraciones. Ya, la siguiente. El factor C, como sabrán, lo que mide es cuánto amplifica una estructura, lo que recibe en su base. Lo que recibe en su base la estructura es Z por S, así en términos muy gruesos, y lo que la estructura amplifica sería C. Ese sería el valor de C, que como ven en la figura, a partir de 2.5 segundos de periodo, hay una colita. Ese es el T sub L, ¿no? A partir de 2.5 segundos, la curva baja más rápido. Siguiente. ¿Y eso por qué es así? Porque no basta con predecir fuerzas, sino hay que más o menos tener un buen estimado de los desplazamientos de los edificios. Lo que ven allí son los desplazamientos estimados en función de los registros de terremotos que tenemos. Eso se llaman espectros de desplazamiento. Y la norma del 2003, como no tiene esa caída más pronunciada a partir de 2.5 segundos, sigue subiendo y cada vez distanciándose más de los espectros de desplazamiento peruanos. Entonces, se hizo una tesis y los chicos al final vieron para suelo bueno, ¿dónde ponemos la parte recta? Bueno, más o menos está por ahí. Será muy discutible. Alguien podrá decir, no, pero ahí hay un pico que está. Sí, pues, así es en todo, ¿no? Si ustedes miran la plataforma en la zona de periodos cortos, todos los picos pasan la curva. C 2.5 y los picos llegan a 3, a más de 3. ¿No? Este factor de este periodo T sub L de 2.5 segundos, los códigos americanos los tienen en 8, 10, 16 segundos. Entonces, cuando se usa para hacer los cálculos de un edificio aislado, los códigos americanos seguirían yendo con la curva, con la recta que sigue subiendo. Imagínense eso pues en 4 o 5 segundos. ¿Cuánto discrepa de los espectros de desplazamiento peruanos? Entonces, bueno, creo que este es un aporte, un cambio importante en la norma, que seguramente se irá a pulir después, pero ya está establecido que la curva no puede seguir bajando con la misma velocidad. Siguiente. Este es el valor de C del que hablábamos. Ahí están los espectros como producto de Z y S para diferentes valores. Siguiente. La siguiente. En el espectro interviene la categoría estructural o la importancia. Entonces la norma tiene un cambio fortísimo con relación a la anterior. Hay una nueva categoría que se llama A1, que son los hospitales muy importantes y que tienen que construirse aislados. Es una muestra de confianza de la norma peruana respecto a los sistemas de aislamiento. Es decir, es un reconocimiento que son buenos sistemas. Y también es una mentira
que no se puede usar aislamiento sísmico en edificios altos o que no se puede usar aislamiento sísmico en suelos malos. Miren, en el mundo hay edificios de 40 pisos aislados y hay edificios aislados en suelos malos. O sea, eso no es una regla, hay que hacer el ejercicio completo, ver la dinámica de todo el sistema y luego decidir. Esto es, los demás hospitales que no caen como categoría 1 son A2 y tienen un factor, siguiente, y los colegios también tienen un factor de 1.5. Significa que la resistencia que tiene que tener un colegio o un hospital que no es muy importante es 1.5 veces más grande que la de un edificio de oficinas. Entre paréntesis, dicho sea de paso, ese 1.5 corresponde a unos terremotos que vienen cada 2.500 años. ¿No? La distancia entre un terremoto de 500 años y uno de 2.500 años es 1.5 para nuestro país. Aeropuertos, categoría 2. Ya, esto es básicamente lo mismo que había antes. Estadios, 1.3. El anterior, un ratito. Si el edificio se aísla es porque todos los números dicen que se va a comportar casi elástico o prácticamente elástico. Si viene un gran terremoto de 500 años, un edificio aislado se debería comportar elásticamente. Todos los números están hechos para que sea así. Y en esos números está el U igual a 1, no 1.5. No tendría sentido subirle la resistencia a algo que ya se sabe que se va a comportar elásticamente. Siguiente. La siguiente. Ya, los sistemas estructurales son los mismos. Siguiente. La siguiente. Hay que calcular cuánto de fuerza cortante se va a los muros, cuánto se va a los pórticos, y se hizo un pequeño cambio que está ahí mostrado con esta elipse. Se movieron esos porcentajes. Es un cambio pequeñísimo. La siguiente. Estos son nuestros edificios así súper peruanísimos como los anticuchos, que no están en ninguna norma, no los van a encontrar, y ahora se pueden hacer con la nueva norma, se pueden hacer no solamente 7, sino 8 pisos. Seguramente muchos se pondrán nerviosos por esa noticia, sí, pero junto a eso está la siguiente. Y ahora se pueden hacer de 8 pisos, enter. En los edificios altos ya no puedo usar los últimos pisos, no puedo hacer los últimos pisos con muros de 10 de utilidad limitada. Es decir, si tengo más de 8 pisos, si tengo 9 pisos, los 9 tienen que ser de muros convencionales. Y bueno, por suerte la geometría, la arquitectura de los edificios de vivienda masivos ha virado hacia los departamentos donde todas las particiones son de concreto armado, por velocidad constructiva, por costos, por lo que fuera. Entonces ahí estamos llegando a un edificio que puede tener 9 pisos y todos sus muros son de 15 centímetros. ¿No? Ya no se puede hacer ese mix que se hacía antes. La siguiente. Siguiente, las estructuras de acero. Sigue, ¿no? Esta es otra novedad. Hay que determinar el R sub 0, que es el factor por el cual puedo reducir la resistencia de una estructura, porque de repente nunca viene el sismo. Entonces le voy a darle una resistencia menor a cambio de utilidad. Esos valores, la siguiente, son los mismos que los de la norma anterior. Gente, la novedad está en esto, en que la norma reconoce que los edificios que tienen irregularidades no se pueden comportar bien, no pueden llegar a la altura de los edificios regulares y por tanto hay que identificar las irregularidades que tienen los edificios para luego subirle la resistencia. Y una manera de subir la resistencia es no bajar tanto, no reducir tanto, es decir, no usar Rs muy grandes. Siguiente. Síguenos. Lo de piso blando, siguiente, se calcula midiendo la deformación de entrepiso o el desplazamiento de entrepiso, entre la altura que se llama deriva de entrepiso, comparándola de un piso con los siguientes. Y cuando se excede un cierto valor se dice es piso blando. En el texto final de la norma ha quedado por ahí una cosa que se nos escapó porque dice esto se tiene que calcular con el promedio de los desplazamientos de los extremos, como si eso fuera el desplazamiento del centro de masa, si no es así. En edificios muy simétricos que tienen una pequeña torsión no sale lo mismo y los números
un poco como que se dispara, ¿no? Siguiente. Irregularidad de piso blando es lo mismo, la siguiente. Bueno, irregularidad de geometría vertical, cuando hay una reducción en altura y esa reducción es, el cociente de esas dos distancias es menor que el 1.3, mayor que 1.3, la siguiente. Cuando tengo las famosas placas en bandera en los estacionamientos, las placas están separadas 6 metros y sobre la circulación de estacionamientos arriba no tengo 6 metros, sino tengo menos. Entonces, en ese caso, hago que la placa vuele, pero eso se castiga. Se reconoce como irregularidad, ahí está la manera de hacerlo. La siguiente. Esquinas entrantes es lo mismo, la siguiente. Siguiente. Cambios en los diafragmas, básicamente lo mismo. La torsión, digo que hay torsión cuando un extremo del edificio se mueve mucho más que el centro de masas. Acá sí está bien dicho. Entonces tengo que saber cuánto se movió el centro de masas y cuánto se movió el extremo. Y el límite, miren que es, el límite para torsión extrema es 1.5. Si yo acepto que el extremo se mueve 1.5 más que el otro, entonces el otro extremo que se mueve menos, estamos hablando de 1, ¿no? 1.5, 1 y 0.5, es decir, 3 veces más un extremo que el otro. También es como para no permitir un edificio así, ¿no? Y la norma prohíbe edificios que tienen torsión extrema en las zonas 4 y 3. Siguiente. Ya, esto es lo mismo, la siguiente. Siguiente. Sigamos nomás. Ya, un ratito, anterior. Este es el sistema estructural de un edificio del segundo piso al séptimo. Y luego, como en el primer piso hay estacionamiento, desaparecen todos los muros. Y para que eso sea posible, se pone un sistema de transferencia, ¿no? Suena bonito. La siguiente. Eso ya está prohibido, ya no se puede hacer. Ya no hay pataleos ni nada, no se puede hacer simplemente, ¿no? Y la única manera de que esto se pueda hacer es que la carga vertical y la carga de sismo pase hasta el suelo y que solamente las variantes sean a lo más el 25%. Es decir, ya no se puede hacer un edificio como el que ven allí. Sobre todas esas vigas en el sótano hay muros que nacen. Ya, eso ya fue, ya no se puede. ¿Ahí vives tú? Ya, sigue. Entonces, el R por el cual voy a reducir la fuerza sísmica es un producto. El R sub 0 es del edificio ideal que no tiene irregularidades. Ese R sub 0 lo voy a reducir por estos factores IA e IP, que salen de las tablitas de identificar que tiene un procedimiento muy simple. La siguiente. Ya voy a mostrarles un ejemplito para que no sufran mucho. Miren, este es un edificio de 10 pisos en la costa sobre suelo S1. Entonces decimos B sub 2 entre B sub 1 para ver si se ha reducido es 1.81, es mayor que 1.3, entonces tengo que multiplicar por 0.9. He detectado una irregularidad, entonces multiplico por 0.9. Antes era todo al guerrazo por 0.75R. Ahora esta pequeña irregularidad por 0.9. Este edificio, además, en planta, tiene torsión, porque el cociente de los desplazamientos es 1.48, etcétera. Entonces la irregularidad en planta debe castigarse por 0.75. ¿No? Siguiente. Entonces hacemos los cálculos, decimos 0.9 por 0.75 me sale 0.675 R sub 0. Digo, uy, aquí estoy perdiendo, porque antes era más fácil, era 0.75 R. Ahora estoy usando 0.0675, es ligeramente menor que el... ¿Cuánto menor? Bueno, pues decimos, mira, la aceleración basal es 0.45, antes era 0.4. Ponemos todos los números y el cociente de la fuerza cortante de diseño es 1.25. Es decir, este edificio ahora se diseñaría con 25% de fuerza más de un día para otro, ¿no? Entra en vigor. Eso lo saben ustedes por las elecciones. Al día siguiente entra en vigor una norma que se promulga. Al siguiente. Este es otro edificio. Está en un suelo S2, también en la costa.
tiene un diafragma que no es muy bueno, tiene una irregularidad de diafragma, entonces el factor de reducción es 0,85. Siguiente. No tiene problemas en altura, entonces calculamos, el R es 0,85 de R sub 0. Antes habríamos usado 0,75 de R sub 0. Ah, pero también la aceleración en la base ha crecido de 0,4 a 0,45. Metemos todo eso y vemos que ahora este edificio se diseñaría con 13% menos de fuerza sísmica que antes. ¿No? Eso es lo que sale en la norma, no estoy diciendo que esté bien, eso es lo que está saliendo, que probablemente se están afinando las cosas con relación a lo que se hacía antes. Sabe Dios, ¿no? Antes es más simple 0,75R, pero bueno, eso es lo que es. Ahí tienen los espectros, y se trataría de un edificio como que es en estos casos de varios pisos. Ahí está la diferencia. La curva en rojo es el espectro vigente ahora y la anterior está en verde. Básicamente lo mismo. Mientras que en el otro edificio beta, el espectro de la norma actual está ligeramente por debajo. Pasamos entonces con el segundo ponente, el ingeniero Daniel Kyung, por favor. Buenas noches, gracias a los organizadores por permitirnos esta oportunidad de difundir la norma que se ha promulgado recién a fines de febrero del 2016. Por lo que he visto de la exposición de Alejandro, voy a repetir algunas cosas. Bueno, voy a tratar de no repetir algunas cosas a pesar de que algunos temas se superponen. Esta es la norma. Yo voy a hablar de la categoría, de las edificaciones y sistemas estructurales que se superponen en cierta parte con lo que él ha expuesto y un par de temitas relacionados con los capítulos finales de evaluación, reparación, reforzamiento y 30 segundos sobre instrumentación. Bueno, la primera norma sismorresistente data de aproximadamente el año 70. Lamentablemente este libro celeste que ven ahí arriba no tiene fecha. Era una de las cosas que hacíamos en el Perú en esa época. Y recoge en ese capítulo 4 de lo que sería el RNC, un capítulo que se llama Seguridad contra el efecto destructivo de los sismos, y me imagino que abarcaba pues, la experiencia de los terremotos importantes recientes del año 40, del año 66. Pueden ver las columnas cortas, pueden ver las columnas sin estribo, los muros de mampostería sin arriostramiento que habían sufrido daños. El año 70, con el gran terremoto del 31 de mayo, conduce a unas preocupaciones y se consigue formular el reglamento ya como documento independiente al RNC, este documento que se llama las normas de diseño sismorresistente del año 77. 20 años después tenemos la norma del 97, curiosamente coincide con el sismo de Nazca el año 96. El comité estaba trabajando desde antes del terremoto, pero el terremoto aceleró el trabajo y produjo entonces esta norma 20 años después. Entre el 97 y el 2003, más que el terremoto del 2001 de Atico, Arequipa, Moquegua, Tacna, hay un cambio por el Comité Visión 2000 y según lo que se discutió, bueno, se produjo estos cambios para la norma del 2003, que además tuvo necesidad de una adenda del 2004 para introducir los edificios de muros de utilidad limitada de concreto armado. En estas dos últimas normas, la pasada reciente y la actual, los principios se mantienen A y B iguales, unos movimientos sísmicos calificados como severos, el estado último de estos edificios, y en el punto B, movimientos calificados como moderados, que lo que sería una especie de estado de servicio. La norma reciente añade lo de edificaciones esenciales que tienen que permanecer operativas luego de un sismo severo. Como represento al Colegio de Ingenieros en este comité, quiero puntualizar que no hay nadie que defina qué cosa es un sismo severo y qué cosa es un sismo moderado. La única mención que van a encontrar es la norma de albañilería del año 2006, donde ahí nos atrevimos, yo también formo parte de ese comité,
Hoy día, de paso, se ha instalado un nuevo comité de albañilería para actualizarla 10 años después. Bueno, el sismo moderado en la norma albañilería es aquel que tiene fuerzas iguales a la mitad del sismo severo. Es la única norma que digamos, se atreve a decir algo al respecto. No hay más referencias. La norma 030 no dice quién va a calificar la severidad. En estas dos fotos debajo del sismo de Pisco pueden cada uno subjetivamente decir, fue el sismo en Pisco severo para los que fallecieron en la catedral, pero cruzando la calle, en la plaza está la estatua de San Martín, donde no hubo daños. Y para esa estatua, un sismo severo debería de haberla tirado abajo, porque está en dos patitas, en un volado inmenso, y un sismo severo no creo que la deje así como está. Entonces, estos son términos subjetivos y la norma y el comité ni el IGP se van a atrever a decir qué cosa es sismo moderado o severo. Cada quien va a tener que, entre comillas, dar su opinión y así tendremos que generar un consenso. Las edificaciones esenciales deben estar en condiciones operativas luego de un sismo severo. Esto necesita hacerse hincapié porque este es el estado del terremoto de Arequipa, en la ciudad de Arequipa, el 2001, el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Este es un edificiote de 7 pisos, totalmente fuera de servicio detrás del terremoto, cosa que en el Perú no podemos darnos el lujo de hacer luego de un terremoto severo, ¿no? Unos daños en los tabiques. No hay mucho daño estructural, no hay mayor daño estructural, pero fue declarado inhabitable después del terremoto de 2001, cosa que ya no podemos darnos el lujo. Y lo mismo en este hospital de Pisco, tampoco se pudo operar después del terremoto, que ni siquiera es el severo, como les digo, es el terremoto moderado, por así decirlo. Bueno, en el comité ya han visto esta vista, representantes de la academia, de la práctica profesional, y ahí está una de las N sesiones que tuvimos. ¿Cuánto fueron? Como 500 sesiones, algo así. Bueno, el contenido de la norma son estos 4 capítulos, yo voy a ver algo del tercero, algo del 8 y algo del 9. Categoría de la edificación y factor de uso, acá Alejandro ya ha dicho algo. El factor de uso se debe usar la tabla número 5, excepto en los edificios de aislamiento que se puede considerar U igual a 1. Este es uno de los aisladores que se ha instalado en el aulario. La razón por usar uso igual a 1, me imagino, si hemos bajado con el aislamiento una fuerza de 4 veces, no tiene mayor sentido subirla de nuevo a 1.5. ¿no? Ya hemos reducido tanto la fuerza que el edificio está prácticamente en el rango lineal elástico y no es necesario subirle mucho más de fuerza. En edificios con aislamiento ya se están construyendo en Lima sobre todo, pero en el resto del Perú también, como voy a mostrar algunas vistas. Este es el aulario y el CIA, Complejo de Innovación Académica de Ingeniería, ya tiene estos edificios acá cerca con aislamiento. Y en el aulario se pueden visitar y se pueden ver los edificios, los aisladores que están ya instalados, por supuesto. En edificios de viviendas ya se han instalado, esto es un edificio cuya propaganda es muy visible, 14 pisos y 4 sótanos, que requiere pues estos edificios un detallado mucho mayor, no solo en lo que es estructura, sino también en lo que es instalaciones eléctricas y sanitarias, como pueden observar. Los aisladores sísmicos principalmente son entre los deslizantes y elastoméricos, eso los pueden ver en algunas tesis que ya han desarrollado mis colegas. Y esta es la tabla número 5. La nota 1, de la que ya habló Alejandro, dice que los hospitales tienen que tener aislamiento sísmico si están en las zonas 4 y 3. El año 2014 fui a Tacna por hacer una charla y me encontré con este hospital. Este hospital que tenía una propaganda que va a haber un nuevo hospital. En la
tabla esta A1 dice establecimientos de salud del sector salud, públicos y privados, del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Entonces me puse a buscar qué significa eso de segundo y tercer nivel, y hay una resolución ministerial del año 2011, MINSA, del Ministerio de Salud, donde se describe qué cosa es primero, segundo y tercer nivel, y hay toda una serie de instalaciones o edificios que norman entonces qué es lo que corresponde a una edificación de salud de segundo nivel, y esta es otra del tercer nivel con mucho más actividades que desarrollar, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender entonces a distinguir en los hospitales. También buscando un poco en internet encuentro que este hospital de Tacna, ¿no?, fue construido en el año 1955, ya está entonces con más de 50 años de antigüedad, y hay un nuevo hospital licitado en noviembre por 279 millones de soles que se debe entregar en el 2017, esperemos que tenga aislamiento en el nuevo hospital, no sé qué van a hacer con este otro. En Yurimaguas, es el departamento de Loreto, ya hay un hospital, Santa Gema, con aislamiento sísmico, se puede ver en la revista esta de Proyecta. ¿Por qué zona 3? Porque hay una puntita de la zona amarilla que ven acá, esa parte incluye la ciudad de Yurimaguas, por eso entonces este hospital ha terminado en zona 3 y resulta obligatorio con aislamiento sísmico. Como son públicos y privados, también en el MINSA dice, no, la clínica que está en Huancayo, bueno, es zona 3, también necesita aislamiento, y este hospital estaba en la zona 2, pero igual se le asignó, ¿no?, aislamiento sísmico, ya que como una práctica, un exceso de la norma. Pasando ahora a la categoría A2, se dice que el uso debe ser 1.5. Eso no es importante, pero quizás lo más polémico de la categoría 2 viene en lo que se necesita, que tienen que ser regulares. En aeropuertos, por ejemplo, mi opinión personal, el aeropuerto está compuesto por la pista de aterrizaje, obviamente, para los aviones, y la torre control para guiar a los aviones. Esta zona, que es el terminal de pasajeros, cae con ese nombre, terminal de pasajeros, en lo que está en categoría B, con algunas licencias que voy a discutir más adelante. Sin embargo, la autoridad es la que dice qué es lo que hay que hacer. El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros, en el nuevo aeropuerto del Cusco, está en la zona 2. Sin embargo, la autoridad, que es el caso del Estado, exigió todo es esencial, inclusive la caseta de vigilancia es esencial. El Pisco, hay un nuevo aeropuerto, por si no lo sabían, yo no lo he visitado, pero obviamente lo que había en agosto, después del terremoto, ha sido cambiado por este nuevo aeropuerto, una inversión de 52 millones de dólares, que ya está listo para funcionar, en algún momento funcionará. Y vean lo que tiene este aeropuerto, ¿no? Tiene unas hermosas irregularidades que en la categoría A2, en la zona 4, no se permite, según la tabla 10 que hemos aprobado en el comité. Pueden ver, acá hay por lo que he leído, no hay ascensores, sino hay una hermosa rampa que va subiendo, ¿no?, hasta conectar el primer piso con el segundo. Acá pueden ver unas hermosas columnas que no llegan al piso, ¿no?, que sostienen el gran techo superior, pero que en la categoría A2, según la tabla 10 que vamos a ver más adelante, estaría prohibido porque no se permiten irregularidades. Entonces yo creo, mi opinión personal es que los terminales de pasajeros no deberían calificar como A2, sino como B. En la zona 4 no se permiten irregularidades extremas, ¿no? Entonces ya le dan un cierto juego a los arquitectos y a los ingenieros para manejar estas estructuras. Bueno, y unas fotos más, central de comunicaciones para televisión, para radio, y la central de serenazgo, ¿no? Acá tienen unas columnas metálicas, de las cuales salen unas columnas de concreto. No sé si eso califica como irregular o no, pero ahí están. Deberían no ser irregulares.
Los cuarteles de las Fuerzas Armadas están ahí porque hay que respetar la labor tutelar del Ejército y estar dispuestos a que en caso de emergencia salgan afuera, pero ¿estarán preparados estos cuarteles para la emergencia? Los cuarteles de policía también los hemos puesto como categoría 2. En el Callao de repente está preparado, pero este de Jaén ¿estará preparado? Eso le digo porque un antecedente más o menos reciente en Colombia, el sismo del año 99, un sismo de menos de 6 de magnitud, inutilizó los vehículos de bomberos, las estaciones de policía, murieron muchos policías en esta estación y no se cumplió con esa función vital de que la gente que tiene que ayudar a la población no está en condiciones de hacerlo. Instituciones educativas se ha incorporado institutos superiores tecnológicos como este que muestro en Tacna, en universidades también está incluido como en forma específica y en colegios también. Por supuesto, generación y transformación de electricidad, reservorios, fábricas y depósitos de material inflamable o tóxico. Es evidente, ¿no?, que sin haber terremotos ya ha habido accidentes con muertos y explosiones. Esto debe de cuidarse sobremanera. Y se ha incorporado edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado. Por ejemplo, ¿no?, el Archivo General de la Nación, donde están esos folios, y el hermoso edificio de registros públicos, como pueden ver, recontra irregular, ¿no? Esos cambios en altura, cambios de rigidez. Es un caso que habría que pensar si es regular o no. Este parrafito de la categoría B estuvo en el borrador de la norma del 2014, edificios en centros educativos y salud no incluidos en la categoría A, y fue borrado en la versión del 2016, cosa que deja a todos los establecimientos educativos y de salud en la categoría A. Todos deben ser regulares. Bueno, esto es lo que ha quedado. En la categoría B, el uso baja a 1.3, se ha mantenido casi igual, los edificios que reúnen gran cantidad de personas. No se ha puesto los templos, pero felizmente casi todos se dan cuenta que los templos sí reúnen gran cantidad de personas y usan uso 1.3, el factor uso 1.3. Por supuesto están los estadios, los cines, los centros comerciales, en las diferentes zonas. En algunos viajes que he hecho por el país, el terminal de Cruz del Sur en Ica tiene unos hermosos diagonales de acero, con lo cual parece estar preparado, pero en Huaraz este terminal es un poco deleznable, así que no creo que esté preparado para categoría B. Los coliseos yo hubiera puesto auditorios mejor, establecimientos penitenciarios para que no ocurra lo que en el 2007 se derrumbó el penal de Tambo de Mora y se escaparon muchos presos. Museos y bibliotecas, en la categoría B, zona 4, no se permiten irregularidades extremas. ¿Y qué hace este museo en Pachacamac con este tremendo muro que no llega al piso como muro extremo? No sé. En la CIA hay la biblioteca está acá abajo, pero la edificación no es problema, pero estos anclajes para el empuje del suelo, este muro de contención de 10 metros de altura debió tener un uso 1.3 también. En la categoría C, bueno, están las edificaciones comunes, de las cuales viviendas, hoteles, restaurantes, industrias normales. En los pórticos ya hemos dicho lo que ha cambiado. Alejandro ya lo dijo, máximo 8 pisos, antes era 7. Estos edificios con muros de utilidad limitada van a poder llegar a 8 pisos en lo sucesivo. Las estructuras de acero se ha dado esta definición muy adecuada a lo que es la norma metálica que está en discusión. La estructura de albañilería no ha cambiado, las estructuras de madera no han cambiado, la estructura de tierra simplemente se deja a las normas de las otras edificaciones. Junto con la categoría de la edificación viene el sistema estructural permitido, lo cual es muy parecido ahora con la nueva distinción de los edificios de acero y la inclusión del aislamiento sísmico y los coeficientes básicos de reducción de los sistemas estructurales.
Y llego finalmente a la tabla 10 que les mencionaba, ¿no? Que los edificios A1 y A2 no permiten irregularidades en la costa, la sierra y la sierra antes de la selva. En cambio, en la categoría B no se permiten irregularidades extremas, se da un poco más de flexibilidad. Creo que ahí va a haber muchas peleas o discusiones al respecto cuando se aborden edificios con esta situación polémica. ¿Qué hacer con los edificios antiguos que tienen más de 50 años, que son esenciales en la categoría A? ¿Qué hacemos con este edificio que está acá cerca, que tiene un montón de columnas cortas? O este otro que tiene un montón de déficit de rigidez lateral. Un caso emblemático es esta torre de salud que tiene 23 pisos para consultorios, construido desde el año 69, pero que es irregular, ¿no? Tiene unas enormes esquinas entrantes, unas enormes irregularidades, pero que no están permitidas en la categoría A, entonces no se usa el edificio, una inversión millonaria paralizada porque no se ponen de acuerdo los dueños finalmente. Y otros edificios, categoría B, ¿no? El estadio, silos que no tienen planos. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de hacer lo mejor posible que podemos. En el capítulo 8 tenemos esta evaluación que no ha cambiado casi nada, pero que hay que considerar que se puede mejorar la rigidez y aumentar la resistencia. En el Hospital de Arequipa incluimos, por ejemplo, placas que no había en este edificio de 3 pisos. Esta capilla no tenía riostres, en la dirección lateral le pusimos estas riostres de acero y encamisados con las columnas. Solo en casos excepcionales, pero casi todos los casos de hospitales son excepcionales, así que hay que usar criterios que se pueda hacer lo mejor de acuerdo a las limitaciones presupuestales. Se propone, esto sí es una novedad, usar el reforzamiento sísmico progresivo, ¿no? Que es este documento FEMA 420 del 2009. Lo primero que se puede hacer es no hacer nada, no cuesta nada. Después, reemplazar todo es, por supuesto, un alto costo. Rehabilitar, ¿no? Se pierde el uso por mucho tiempo, y lo otro que se permite o se sugiere es reparación o intervención incremental, ¿no? Estas son unas guías que se recomiendan para las edificaciones esenciales, pero se pueden aplicar para otras edificaciones también, como se puede ver en la bibliografía. En el caso de las esenciales se propone hacer, este documento propone hacer un análisis por desempeño usando este documento de la SCE, y ponen al final un par de ejemplos, ¿no? Unas escuelas en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, más de 200 escuelas intervinieron, pero yo leo todo esto y lo que arreglaron sísmicamente fue eliminar los desechos, los materiales peligrosos, los vidrios se arreglaron, pero la estructura no menciona mucho. Tengo que seguirlo leyendo, pero parece que fueron cosas no estructurales finalmente. Y otro caso que presentan, una oficina y tienda de 2 pisos de mampostería sin reforzar. La secuencia progresiva muestra, ¿no? La parte 1, estos parapetos de la azotea, después la parte 2, parte 3 y la parte 4, el segundo piso y el primer piso. Un casito ya para terminar, este reservorio de Pisco de 1.500 metros cúbicos, tras el sismo de Nazca del año 96, nos tocó en suerte trabajar la evaluación y el reforzamiento. Tenía algunas grietas y se hizo el proyecto de reforzamiento. Ahí está, cuando Inca Kola fue reemplazado por Coca-Cola. En agosto del 98 ya está la obra en ejecución. Y el 2007, ya con la estructura reforzada, resistió el sismo de Pisco sin ningún problema. Y ahí está el reservorio dando servicio de agua a la población cuando las redes de agua y desagüe de Pisco estaban colapsadas. Medio minuto más. Ha habido cambios fuertes en este capítulo de instrumentación. Tiene que haber estaciones en coordinación entre el propietario y el IGP. El arquitecto, el ingeniero estructural y el ingeniero de instalaciones eléctricas deben incluirlo en sus planos.
el mantenimiento debe estar a cargo de los propietarios, una mezcla con la municipalidad y el IGP, y los datos deben estar disponibles por todo el mundo. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Me preguntan, ¿qué pasaría con las estructuras, digamos, que están por probarse con los cálculos estructurales, pero si ya saliendo la nueva norma, tendrían que... Hay una disposición transitoria justo, que los edificios cuyo trámite ya fue iniciado no pueden seguir usando la norma anterior y obviamente esto afecta pues a todo lo que está en trámite, inclusive edificios del mismo estado, ¿no? Públicos y privados, ¿no? Entonces hay esta disposición transitoria que leer el documento del peruano. Buenas noches. Al final mencionó sobre la instrumentación. ¿Eso es en qué tipo de edificios? ¿Edificios de qué categoría? Gracias. Es cuestión del área del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un conjunto habitacional que tenga, qué sé yo, solo viviendas y aunque tenga 4 o 5 pisos de altura, pero si tiene una gran extensión de área, necesita tener su acelerógrafo. Un edificio de 25 o 30 pisos también necesitaría tener 2 acelerógrafos, uno en la base o a nivel del sótano 1 y otro en la azotea, ¿no? Depende del área y del tipo de edificio, ¿no? Un centro comercial grande también necesitaría tener un acelerógrafo. Lo que pasa es que estamos subdesarrollados en esto de los registros, ¿no? Siempre tenemos que recurrir a los mismos terremotos del 66, 70, 74, donde hubo un aparato o 2 aparatos en el 74. Y el resto de terremotos que hemos recibido, que hemos sufrido desde entonces, toda esa información no se usa, porque no hay investigaciones o no hay número suficiente de acelerógrafos o señales para hacer un estudio relativamente serio, ¿no? Entonces esto pretende aumentar la cantidad de instrumentos en el Perú. Gracias. Hola, Daniel, una consulta. No sé si la norma recoge algo sobre los efectos ortogonales de los sismos. No, hubo la intención, pero la intención duró menos de 5 minutos. Eso de que 100% en una dirección y, qué sé yo, 30% en otra dirección. Queríamos dejar la norma lo suficientemente simple para que todos la puedan usar y esto iba a generar un cambio demasiado profundo. Así que no se incluyó. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a invitar ahora al profesor Gianfranco Tassi. Buenas noches. Vamos a hablar, tanto rápidamente, sobre 2 temas que han sufrido algunas variaciones en la nueva norma. Uno es el análisis sísmico estático, el otro son los elementos no estructurales. Algo que quisiera mencionar que no mencionaron los anteriores expositores es que la norma permite analizar estructuras utilizando secciones brutas, es decir, ignorando fisuración y el efecto del refuerzo. Esa fue una discusión muy larga, si tenía que ir o no la fisuración, y optamos por lo simple. Es cierto que el considerar elementos fisurados va a dar más desplazamientos. También es cierto que el considerar fisuración va a alargar el periodo y por lo tanto va a bajar el cortante en la base, ¿no? Y también es cierto que es un tanto, a mi entender, descabellado suponer que el 100% de las secciones en un edificio de 20 pisos están todas agrietadas, ¿no? Eso es totalmente irreal. Entonces, lo que cabría hacer acá es una suerte de como de análisis incremental, hacer un primer análisis para ver qué secciones pueden entrar a fisuración y luego ir corrigiendo hasta llegar a una suerte de convergencia. Eso sería, digamos, lo ideal. Eso no lo va a hacer nadie en su sano juicio a nivel de diseño. Sí se puede hacer a nivel de investigación, ¿de acuerdo? Entonces optamos
por lo más simple que decir, considere usted todas las secciones brutas y al final se calibraron las cosas para trabajar con secciones gruesas. Otra cosa importante que hay que mencionar antes de entrar en detalle es que la norma permite usar un modelo de comportamiento lineal elástico para realizar el análisis sísmico. Dice, señores, ustedes pueden imaginarse que su estructura, aún frente al sismo severo, el de 500 años, su análisis es lineal elástico y luego tendrán que prepararla para disipar energía. De ahí entran todas las normas ya específicas de los materiales, por ejemplo, la norma de concreto armado, la norma de albañilería, la norma de acero, donde dicen qué es lo que hay que hacer para intentar lograr algunos niveles de reducción de fuerza que sean compatibles con lo que estamos haciendo. Muy bien, ahora sí hablemos del análisis sísmico estático. Es uno de los primeros procedimientos en la antigüedad que fueron incorporados en las normas. Si ustedes revisan las normas históricamente, encontrarán que los primeros procedimientos que se usaron fueron procedimientos estáticos. En esencia, un juego de fuerzas laterales aplicado sobre el edificio que me conduce a un sistema de fuerzas internas y con eso se diseña. Un gran número de edificios en nuestros medios han sido diseñados con el análisis estático. Yo tengo la impresión que edificios de la década del 60, 70 y 80, del 60 de todas maneras, si es que había diseño sísmico, en los 60 no había diseño sísmico, pero imaginemos una persona, un diseñador, digamos, consciente, normalmente invocaba códigos extranjeros, lo único que había era el del CAO, probablemente que era un grupo de recomendaciones, y hacía un análisis estático. Lo mismo pasó en los 70, en los 80 empezaron a cambiar la cosa, pero tengo la impresión que la gran mayoría eran análisis estáticos. A partir de los 90 ya el software de análisis estructural se desarrolló tanto, a una velocidad tan alta, que ya el análisis dinámico se convirtió prácticamente en un estándar y relegando el análisis estático, digamos, a las personas que no tienen acceso a medios de computación potentes. Creo que ya no hay nadie en el mundo, pero de todas maneras podría haberlo todavía, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que impone la norma para poder emplear el análisis estático? Número 1, en la zona sísmica 1, en la selva, hagan lo que quieran, ¿no? Puede ser irregular, irregular, no importa, porque la sismicidad es tan baja, ¿no?, que se puede usar el análisis estático. En las otras zonas se limita a edificios de no más de 30 metros de altura y que sean regulares, como lo explicaron los anteriores expositores, o sea, no deben tener irregularidades importantes. 30 metros son 10 pisos, es decir, prácticamente el análisis dinámico lo hemos quitado del mapa, ¿no? Porque no pasa de los 10 pisos. Y luego dice, bueno, si las estructuras son de muros portantes, de concreto armado o de albañilería, de no más de 15 metros, sí se puede usar el análisis estático. Eso abre la puerta que tal vez en provincias donde no hay disponibilidad de software potentes para manejar las cosas, todavía se puedan manejar edificios pequeños con el método estático. Esa es la idea. No es que los análisis dinámicos mejoren notablemente las cosas, ¿no? Todos parten de los mismos modelos, ¿no? Si el modelo es malo, el análisis dinámico le va a dar las mismas piedras que el análisis estático. No es que el análisis dinámico va a mejorar las cosas. Lo que sí es cierto que el análisis dinámico puede capturar algunas cosas que no captura el análisis estático, por ejemplo, los cambios de masas, los cambios de rigidez, eso sí lo puede capturar un análisis dinámico. El análisis estático normalmente no captura esas situaciones particulares. Pero recuerden, todos parten de las mismas hipótesis, de los mismos modelos, ¿no? El mismo comportamiento lineal elástico, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces el análisis estático, como bien ustedes saben, representa la acción de un sismo por un conjunto de fuerzas laterales aplicadas sobre la estructura en altura y en el centro de masas de cada nivel. Ahí está nuestro edificio. Las fuerzas F sub I son las fuerzas que el análisis estático nos dice cómo calcular y luego aplicamos esas fuerzas en los centros de masas de cada uno de los pisos.
Evidentemente, el análisis estático también captura lo que es la torsión natural o la torsión inherente del edificio, ¿no? Cuando no hay coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, salvo que hagamos un análisis traslacional puro. Ahí sí es imposible capturar la torsión, ¿no? Ponemos los pórticos uno detrás de otro y los empujamos todos juntos, ¿no? Cuando no hay torsión es válido, cuando hay torsión no es del todo válido. Entonces, con esto de acá, la norma dice muy bien, el cortante en la base se calcula con esa expresión que ya fue comentada por Alejandro Muñoz y Daniel Kuhn, y nos dice el cortante en la base en el método estático se calcula con el peso total del edificio. La primera parte es la aceleración inelástica, y es su A como fracción de G, y la segunda parte es el peso total del edificio. ¿Qué cosa está suponiendo el análisis estático? Se asume que la masa efectiva del primer modo, o una aproximación al primer modo, recuerden que en el análisis estático trabajamos con una aproximación al primer modo de vibración. Entonces, que esa masa efectiva es igual al peso total del edificio. Eso es lo que nos está diciendo. Señor, el primer modo, o una aproximación a él, toma el 100% de la masa efectiva y ese es el peso total del edificio. Cuando se hacen análisis dinámicos, normalmente las masas efectivas se reparten en los distintos modos de vibración, ¿de acuerdo? En un edificio pues completamente regular, sin torsiones, en planta, sin irregularidades, normalmente el primer modo toma un 80% de la masa total, el resto se reparte en los modos siguientes, y en edificios muy irregulares el primer modo puede bajar al 40-45% de la masa total del edificio. Entonces el análisis estático dice, no señor, 100% del peso del edificio, esa es tu masa efectiva. Entonces, evidentemente, tiene un cortante asociarse mayor o igual que 0,125. Eso controla el cortante mínimo en la base. Esa es una, digamos, una válvula de seguridad para evitar diseños de edificios con cortantes sumamente bajos, ¿no? Si nosotros miramos esto con un poquito más de detalle y asumimos un edificio convencional, de oficina, de departamento, con factor de uso igual 1, colocado sobre un buen suelo, con suelo de lima es igual 1, tendremos que el cortante mínimo es 0,125 por Z por el peso total. Con los valores de Z que se expusieron hace un momento, tenemos en la zona 4, 5.6%, en la zona 3, 4.4%, en la zona 2, 3.1% y en la zona 1, 1.3%. Ese sería el cortante mínimo del método estático. Cuando se entra al análisis dinámico, esa misma tabla sirve, es la misma tabla, solo que para edificios regulares se permite bajar hasta el 80% de ese cortante estático. Es decir, el cortante en la base del método dinámico que se calcula con algún criterio de superposición no debe ser menor en un edificio regular que el 80% de ese cortante mínimo indicado ahí. También esa es una válvula de seguridad para decirle, oye, no vaya a ser que tu análisis dinámico esté muy mal, que haya sobreestimado masas, que haya subestimado rigideces, que el periodo haya salido muy largo y que te haya encontrado un cortante en la base muy pequeño. ¿Cómo se distribuye la fuerza cortante en la base que hemos calculado en la altura del edificio? Pues la norma del 2003 y las normas anteriores hasta principio del siglo pasado, mediados del siglo pasado, usaban una distribución lineal en altura, ¿no? Era suponer que el primer modo de vibración era un modo lineal. En la norma actual se ha cambiado, ahora se ha hecho que el tipo de distribución en altura sea dependiente del período de vibración del edificio. Y ahí está la fórmula, la fuerza en cualquier nivel I es igual a un alfa I por el cortante de la base, donde alfa I es esa fórmula que está ahí. Si ustedes ponen K igual 1, ¿qué es lo que tienen? La distribución lineal de toda la vida, ¿no? Y efectivamente para edificios de hasta 0,5 segundos K vale 1. Para edificios de más de 0,5 segundos de periodo, el valor de K es el que está ahí. Eso nos conduce a distribuciones de esta naturaleza. Estos han sido calculados con la norma en un edificio hipotético, imaginario, totalmente regular. Como ustedes ven, los edificios bajos obedecen a una forma de vibración lineal, ese es un modo de corte, llamémoslo así, mientras que los edificios altos
ya se vuelve del tipo parabólico, ¿no? Y es un modo más bien de flexión. Ahí he ido a este edificio de 30 pisos, en el eje vertical está el número de pisos, en el eje horizontal está la fuerza lateral, ¿no? Entonces 30 pisos evidentemente no es aceptado para el método estático, pero tuve que llegar ahí para que vean el cambio que tiene la forma, porque si me quedaba en 10 pisos, lo que tenemos es un modo lineal en esencia, ¿no? Muy bien, entonces ha cambiado la distribución en altura, y esto también ha permitido eliminar esa cosa absurda que tenía la norma anterior, que decía que un porcentaje importante del cortante de la base tenía que aplicarse en el último piso del edificio, en el análisis estático, ¿no? Eso lo único que hacía era generar un montón de momentos de volteo sobre el edificio y nada más. Esto no, eso ya se ha quitado, ¿no? Simplemente se ha cambiado la distribución en altura. ¿Cómo se estima el periodo fundamental de vibración? Con la fórmula de toda la vida. Esas no han cambiado. El periodo es igual a la altura total del edificio entre un coeficiente. Ese coeficiente puede ser 35, 45, 60. 35 para edificios de pórtico, 45 para edificios con pórticos y algunas placas, y 60 para edificios muy rígidos, ¿no? Con muchos muros. Esas fórmulas provienen de mediciones de vibraciones ambientales, ¿no? De vibraciones pequeñitas. Se hizo unas tesis acá hace mucho tiempo en Lima, para edificios de Lima, y por ahí andaban las cosas. La fórmula que mejor aproximaba era H sobre 60, porque nuestros edificios normalmente son mucho más rígidos que lo que pensamos en vibraciones pequeñas, por la gran cantidad de tabiquería que tienen presente. Claro, en vibraciones pequeñas la tabiquería está ahí funcionando, ¿no? Entonces, esas fórmulas pueden servir para tener una idea de por dónde anda el periodo del edificio, pero lo que se aconseja es usar este procedimiento de Rayleigh, muy simple, ¿no? Aquí está, si ustedes miran la parte superior, el numerador de lo que está dentro del radical no es otra cosa que la energía cinética, y el denominador de lo que está abajo no es otra cosa que el trabajo de las fuerzas externas que se acumula como energía potencial, ¿no? El método de Rayleigh, energía cinética igual a energía potencial, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Estimamos un periodo, ¿no? Con cualquier formulita, calculamos un conjunto de fuerzas laterales, F sub I, lo que está abajo en el denominador, calculamos cuánto se desplaza el edificio. Eso de todas maneras hay que hacerlo, en cualquier análisis sísmico, una de las primeras informaciones que hay que obtener son los desplazamientos laterales para ver si cumplimos con la deriva. Y podemos corregir automáticamente nuestro periodo con un solo ciclo de iteración. No vale la pena hacer 2 ciclos. Con un solo ciclo de iteración ya tenemos una mejora notable a la aproximación del periodo fundamental. También se ha puesto ahí, señor, si usted tiene tabiquería y no la ha considerado en su modelo, que es lo que normalmente sucede, multiplique eso por 0,85. Pues lo mismo debió hacerse en los análisis dinámicos, ¿no? ¿Quién modela tabiquería en los análisis dinámicos? Uno que otro loquito que anda por ahí, ¿no? La mayoría dice, bueno, la tabiquería está ahí, ¿no? Tal vez debió hacerse lo mismo para los análisis dinámicos. Sin embargo, la razón de ser de esto es que cuando se calcula el cortante mínimo del análisis dinámico, uno debería regresar acá y estimar su periodo con esa fórmula en traslación pura, porque los periodos en los cuales se meten los modos de torsión no es que cambien radicalmente, lo que cambian son las formas modales. Sea como sea, ahí está, ¿no? Elementos no estructurales. Segundo tema. Hay una definición en la norma, una definición clara de qué es un elemento no estructural. Dice aquellos que estando conectados o no al sistema estructural resistente, aportan masa, pero no aportan rigidez, o su aporte a la rigidez no es significativo. Luego dice, señor, para elementos no estructurales que estén unidos al sistema resistente, al esqueleto, y que deban acompañar la deformación de la estructura, caso típico de los tabiques, ¿no? Deberá asegurarse que en caso de falla no causen daños. A ver, no sé, es una frase muy ambiciosa, ¿no? De poca posibilidad de manejarla en la realidad. En la década de los 70 se usó mucho la tabiquería aislada para
decir, oye, no va a trabajar. La tabiquería aislada tiene serios problemas, número uno, de costos, número dos, de aislarla, la estructura deja un montón de juntas que necesitan mantenimiento, las juntas se rajan, a la gente no le gustan, y yo tengo la impresión que el 98% de nuestros edificios no tiene tabiquería aislada. No, dejo un 2% por si acaso, ¿no? Por ahí puede haber alguno, ya, 95, ok, ¿no? Toda la tabiquería está adosada al sistema estructural. Entonces, ¿qué hacer con ellas? Bueno, no tengo la respuesta, ¿no? Ahora se ha hecho una enumeración de qué cosas son elementos no estructurales, a los cuales tenemos que prestar atención. Ahí están todos los elementos estructurales que podrían haber en una edificación típica. Ahí hay uno, por ejemplo, ¿no? Luego veremos una hermosa foto de eso, ¿no? Mobiliario, equipos mecánicos, instalación de gas. Este es un esquema muy bonito sacado de este manual del FEMA, el E74-2011. FEMA es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en los Estados Unidos y tiene este manual que se llama La reducción de riesgos para elementos no estructurales, una guía práctica muy interesante, si la pueden conseguir y hojear. Está muy bien hecha, una gran cantidad de figuritas, una gran cantidad de ideas de qué hacer para que no se caiga esto, para que no se caiga el otro, ¿no? Sin entrar pues a análisis tiempo-historia y cosas complejísimas, no es un manual práctico. Entonces ahí a la izquierda, arriba, tenemos el esqueleto que nosotros idealizamos, modelamos y analizamos, y abajo tenemos la realidad, ¿no? Que lo llenamos de elementos no estructurales. ¿Cuáles son los principales elementos no estructurales que encontramos? He empezado por el más común, la tabiquería, ¿no? Yo creo que hay serios problemas con la tabiquería que manejamos hoy en día, no le prestamos la atención, los tabiques ya no tienen amarre, antes usábamos columnitas para amarrar los tabiques, para que no se, sobre todo en el perímetro del edificio, que son los tabiques que pueden caer hacia afuera, ¿no? Los de adentro, bueno, se caen para adentro, no es tan grave, ¿no? Lo grave son los que pueden caer para afuera. Ya han desaparecido. Yo paso por Lima, camino a la casa, donde sea, miro los edificios y no veo una sola columnita de amarre, ¿no? Son trabajosas, sí, son una lata, sí, pues hay que estar pues vaciándola, después desencofrar techo, no es simple. Número dos, tenemos una muy mala calidad de ladrillo para lo que es tabiquería. El ladrillo pandereta es de lo peor que puede haber, un ladrillo sumamente frágil, de muy baja resistencia, muy poca capacidad de formación. Cada vez usamos tabiques más delgaditos, ¿no? Dentro de poco vamos a usar hojas de papel, si seguimos así, como en Japón. En Japón, la división entre un ambiente y otro de una casa, de un departamento, es un tabique de papel. La gente se aprende desde pequeño a no escuchar lo que está sucediendo al otro lado, ¿no? Una cosa de cultura, ¿no? Nosotros, si ponemos un tabique de papel, pues al día siguiente el Facebook está lleno del chisme de lo que pasó al costado, ¿no? El WhatsApp, todas las redes sociales se inundan con lo que pasó en la habitación del costado, ¿no? No hay supervisión en los morteros de la tabiquería. ¿Quién supervisa el mortero en la tabiquería? Nadie. El albañil decide la dosificación, decide si retiempla o no retiempla mortero. Las instalaciones eléctricas y sanitarias terminan debilitando el muro porque no hay ninguna compatibilidad. Fíjense, este es un edificio típico de la década de 70, 80 hasta 90 en Lima, un edificio netamente aporticado, en provincia todavía se utiliza muchísimo, ¿no? La estructura típica de pórticos, que luego se rellena con tabiques por todos lados, ¿no? Si ustedes ven, no hay un solo tabique que tenga una columnita de amarre, una columnita de ariostramiento, no hay nada, absolutamente. Y esa tabiquería definitivamente va a trabajar durante un sismo, cuando una losa se mueva relativamente con respecto a la otra, esa tabiquería va a funcionar. En algún momento se va a rajar, pues su capacidad de deformación es bastante baja, y van a quedar pues paños sueltos con aceleraciones perpendiculares al plano de la tabiquería. Podríamos tener desplomes de tabiques serios. Miren el parapeto del último piso, ¿lo ven? Bueno, ese parapeto es primer candidato para venirse abajo por volteo, ¿no? Entonces,
De repente aquí, en vez de salir corriendo a la calle, conviene quedarse adentro del edificio, ¿no? Porque si salgo corriendo me puede caer ese parapeto en la cabeza, como veremos dentro de un rato. Acá están las columnitas de amarre, ¿las ven ahí, no? Este es un edificio relativamente moderno, esa ya es una exageración, ¿no? Porque ese pedacito de mocheta que está ahí, francamente, no vale la pena. Pero bueno, diseñador, digamos, conservador, lo rellenó de tabiquería. Miren, este es un tabique típico de una vivienda, ¿no? Miren la calidad del ladrillo, miren las juntas de mortero. El 70% está vacía, está sin mortero, o un mortero de muy mala calidad, ¿no? Miren el espesor reducido de ese tabique. Y finalmente, miren las instalaciones, cómo corren por ahí. Pues las instalaciones, yo siempre digo que el instalador sanitario, el eléctrico, los que vienen ahí, no es otra cosa que Atila y sus huestes, ¿no? Cuando ellos llegan, no queda nada absolutamente. Porque número uno, normalmente son una subcontrata, ¿de acuerdo? Número dos, está el residente apurándolos. Oye, no puedo vaciar si no terminas esto, no puedo trabajar muros si no terminas esto. Entonces los hombres van a la velocidad de la luz, ¿no? Hacen lo que pueden. Y terminamos con cosas así. Bueno, este es un candidato perfecto para dañarse severamente frente a un sismo. Puede ser que la estructura sobreviva sin ningún problema, cierto, la estructura sobrevivió intacta, pero tenemos un montón de daño no estructural, sí, un montón de daño no estructural que es muy caro reparar. Reparar tabique no es barato, ¿no? Y para el individuo que no es un ingeniero, que se le raje un tabique, bueno, representa una preocupación seria, ¿no? Y se va a caer en mi casa, ¿no? Entonces, incompatibilidad entre estructuras e instalaciones. Ahí está una hermosa placa con 4 tremendas cajas de pasa e instalaciones. ¿Qué quedó de la placa? Nada. Luego se raja, evidentemente que se va a rajar, aún sin sismo. Y le echan la culpa al concreto, que el concreto es malo, que se raja, ¿no? No, se raja efectivamente, pero ahí es inducido, ¿no? O esto, ¿no? Un muro portante en una vivienda. ¿Dónde está la subida de la ventilación? En el encuentro entre la columna de confinamiento y el muro portante, ¿no? En la zona de máximo cortante vertical, ahí está. Porque si hay que fastidiar, fastidiemos bien, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿No? Colapsos de tabiquería. Ahí está, no son raros, esos son los terremotos de Pisco y Nazca. Fíjense cómo se han volteado, se han caído hacia afuera los tabiques de fachada, ¿no? En ambas fotos hay tabiques totalmente colapsados. Fíjense el terremoto de Turquía y Popayán, ¿no? Miren el edificio de la izquierda. No hay mucho daño estructural, salvo en una columna que sí está bien dañada. No hay un solo tabique que haya quedado en pie. Miren el edificio del costado, ese es Popayán en Colombia, daño masivo en tabiquería, ¿no? Otra foto, miren esa, el de la parte superior. Si ese tabique colapsa, como sucedió en la realidad, pues desde un cuarto o quinto piso, ¿no? Es un montón de energía la que tenemos ahí abajo, ¿no? Y el de ahí abajo es un colegio con el terremoto de Chala, del 2013, un terremoto que pasó prácticamente desapercibido, un terremoto de poca magnitud. Fíjense cómo volteó el tabique en la salida de un aula, ¿no? La estructura quedó intacta, ¿no? La estructura no tiene ningún daño. Imagínense los niños saliendo corriendo de ahí, ¿no? Y ese tabique se le cae encima, por más que tengan casco puesto, ¿no? Managua, 1972, las escaleras del Banco Central. Miren cómo quedaron esas escaleras, los puntos neurálgicos por donde escapa la gente, ¿no? ¿Quién pudo escapar de ahí? ¿No? O el de la foto a la derecha es el edificio, un hospital, el Hospital Félix Bulnes, el terremoto de Chile del 2010. Aparentemente, de lo que he leído, no hubo mayor daño en la estructura, pero hubo muchísimo daño en la tabiquería. Esa es una habitación. Está inutilizada totalmente, ¿no? ¿Qué paciente va a querer quedarse en esa cuarta habitación después del sismo? Salvo que esté en coma y ni se entere, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Miren este tabique, ¿no? Este parapeto. Este es el terremoto de California del 92. 10 años antes ya se había caído y había matado a 2 personas.
Lo reconstruyeron, miren el espesor de ese muro, ¿lo ven el espesor ahí en la grieta? ¿No? Esto tiene por lo menos unos 30 centímetros de espesor, si es que no me quedo corto. Miren, igualito se cayó y encima del auto, eso es lo que veíamos en la primera foto, ¿no? Tabiques que originan daño a elementos estructurales, las famosas columnas cortas, ¿no? Ahí está el tabique, un elemento no estructural que al final trabajó, la estructura se movió, la columna chocó contra los muros, lo que se llaman las columnas cautivas también, ¿no? Y fíjense el daño que ocasionó a las columnas. Tanques de agua en azotea, Moquegua, terremoto de Moquegua, ese es un conjunto habitacional, creo que eran 10 o 12 edificios, si mal no recuerdo, que tuvieron, número 1, problemas por sismo, y número 2, problemas de arcillas expansivas. Moquegua tiene zonas de arcillas expansivas que expanden durísimo, ¿no? Miren el tanque de agua ahí colocado en una zona no muy inteligente, pero bueno, sirve de techo para la escalera, está conectando a 2 bloques, ¿no? Esos 2 bloques están conectados solamente por la escalera. Miren el daño en las columnas en la parte alta. Ese es un apéndice y esos apéndices exhiben fuertes amplificaciones. Con respecto a la aceleración de la azotea, amplifican muchísimo. Entonces están sometidos a grandes fuerzas. Estos son problemas relativamente fáciles de corregir. Bastaría cerrar todo el perímetro debajo del tanque con muros de ladrillo, ¿no? Y al final tenemos un tanque apoyado sobre 4 columnitas y los muros de ladrillo bien hechos toman todo el cortante que se induce ahí. Cercos de albañilería, son muy comunes los colapsos de cercos de albañilería. Si ustedes ven los cercos que se fabrican en Lima, vayan al sur, cuando están viendo por la carretera verán pues muchos cercos, pues no hay ningún control absolutamente, ¿no? Albañilería de muy mala calidad, ¿no? Cimientos muy superficiales. Elementos estructurales que se consideraron como no estructurales ante acciones sísmicas. Terremoto de Chile 2010, un edificio en Viña del Mar. Fíjense la escalera, ¿la ven la escalera ahí? Está en medio de los 2 bloques. Pues el diseñador dijo, es estructural, pero sí no trabaja por sismo. Bueno, entonces la diseñó por carga de gravedad. Al final vino un sismo bastante fuerte. Los tramos de escalera trabajaron como puntales, conectando 2 niveles consecutivos, ¿no? Y finalmente se dañaron bastante. ¿Ven el nivel de daño que tienen las escaleras? Muy peligroso, ¿no? Vidrios. Muchísimo daño en vidrios, estructuras flexibles probablemente, y no hay la adecuada separación entre el vidrio y la estructura. La estructura se mueve, arrastra el vidrio es una cosa muy frágil, ¿no? Es resistente, sí, pero es muy frágil, y revienta de esa manera. Los vidrios cayendo hacia afuera son sumamente peligrosos para la gente que está evacuando el edificio. Aquí tal vez debería haber pues mayor coordinación entre los diseñadores que saben cuánto es la deriva de su edificio, ¿no? Y los que instalan vidrios o los que diseñan sistemas de soporte. Les digo, oye, el edificio yo espero que se mueva 3 centímetros relativo entre este piso y entre este piso y etcétera, etcétera. Y en función de eso deberían diseñarse los sistemas de soporte. Cielos rasos, Haití y Chile, la estructura intacta, colapso general de cielo raso, ¿lo ven? Las oficinas salen de servicio, ¿no? Salen de servicio las oficinas, están paradas ahí, no se puede trabajar ahí adentro. Estanterías y rack, igual, estructura sana, todos los estantes en el suelo. Ahí pueden estar pues los documentos de la nación, ¿no? Ahí están todos en el piso, o como en este caso, una librería de una biblioteca de una universidad de Nueva Zelanda, terremoto del 2010, todo volteado, o esto de aquí, que son racks de almacenamiento de productos, la estructura intacta, y de repente hubiera sido mejor que colapsara la estructura y se salvaran los racks, porque el contenido de los racks puede ser mucho más valioso que la estructura en sí, ¿no? Imagínense que tuvieran tecnología de última generación, de computadoras, cámaras fotográficas, equipo electromecánico, volteo de gabinetes eléctricos, se voltea el gabinete, se quedó sin luz todo el edificio. En un hospital eso es terrible. Aire acondicionado. Este es el aeropuerto de Santiago de Chile. Este es un equipo
de enfriamiento de aire, un equipo de aire acondicionado, estaba arriba metido dentro del cielo raso y apareció ahí. Acá sería perfecto, ¿no? Así no sería tan agobiante el calor que hay acá adentro, ¿no? Mientras no nos caiga en la cabeza. Sumamente peligroso. Compresores. Este es un compresor que estaba aislado para vibraciones verticales, pero para cargas estáticas, evidentemente, ¿no? Simplemente para que cuando opere el compresor no transmita vibraciones de la estructura. Se salió, evidentemente, los apoyos, ¿no? La norma es 0.30, ¿qué es lo que hace? Presenta una aproximación simple a un problema bastante complejo. ¿Qué dice la norma? Señor, tú tienes que diseñar los tabiques, los elementos no estructurales, sus anclajes, sus conexiones con la estructura, con una fuerza aplicada en el centro de masa del elemento que viene dada por la expresión que está ahí abajo. P sub es el peso del elemento, ¿no? C sub 1 es un coeficiente que comentaremos dentro de un ratito, y A sub I sobre G es la aceleración que se espera en ese nivel, donde el elemento no estructural está conectado. Si el elemento no estructural conecta dos niveles, un tabique, se puede usar el promedio de las aceleraciones en los dos niveles que conecta. Si el elemento no estructural, en vez de ser de masa concentrada, es de masa distribuida, caso de un tabique, entonces esa fuerza puede convertirse en una fuerza uniformemente repartida, ¿no? Para hacer nuestros numeritos de flexión, cortante, lo que sea. ¿De dónde sale A sub I? Pues de análisis dinámico probablemente, ¿no? Y si la cosa es muy, muy exquisita, un análisis pues tiempo-historia. Esto ya lo hemos visto. Alternativamente, la norma permite una simplificación, una manera más fácil de calcular la fuerza, y dice, señor, tú puedes calcular la fuerza en ese elemento no estructural vía esa expresión que está ahí. ¿Qué cosa es F sub I? F sub I es la fuerza calculada por el método estático. ¿De acuerdo? Nosotros calculamos con el período nuestro método estático, y F sub I entre P sub I, ¿qué cosa es? La aceleración del nivel, ¿no? Entonces, la aceleración del nivel, calculada estáticamente por el peso del elemento por C sub 1, me da la fuerza con la cual debería yo diseñar el elemento, los anclajes. C sub 1, ¿de qué depende? Pues depende de muchas cosas. Por ejemplo, la sobreresistencia de la estructura, ¿no? Las estructuras normalmente, cuando están bien hechas, bien concebidas, bien construidas, resisten más de lo que hemos pensado. Entonces, si mi estructura resiste más, en teoría puede entrar más sismo, ¿no? Antes de entrar afluencia, si yo le aumento la resistencia, puede entrar más sismo. Si entra más sismo, sube la aceleración y por lo tanto sube la fuerza sobre el elemento no estructural. Número 2, de la amplificación dinámica del elemento no estructural, ¿no? Y eso es bien difícil. Hay tal variedad de elementos no estructurales que calcular la amplificación dinámica es sumamente complejo, salvo que sea un problema muy especial que se requiere. Y finalmente, de algún coeficiente de seguridad que le tengamos que asignar. Acá están los valores de C sub 1. Fíjense, el que está más abajo corresponde a equipos rígidos conectados rígidamente al piso, ¿no? Y ese tiene un valor de C sub 1 de 1.5. ¿Eso qué significa? Que la sobreresistencia que se ha pensado acá es 1.5. ¿Por qué? Porque un equipo rígido, unido rígidamente al piso, no tiene amplificación dinámica, ¿no? No amplifica dinámicamente, rígido completamente. Y ahí están los otros valores, tanques en la azotea, 3. ¿Qué significa? Que hay un coeficiente de amplificación dinámico de 2, ¿no? Luego están los elementos que al fallar pueden precipitarse hacia afuera, 3 de valor de C sub 1. ¿Por qué? Por el peligro que representa pues, un tabique cayéndose del piso 10, ¿no? Fíjense, este es un caso interesante, ya con esto termino. Este es un Museo de Olimpia en Grecia, es una estatua de 2,20 metros de altura, de mármol, probablemente una estatua sumamente valiosa, y que dijeron, bueno, acá tenemos sismo, sí, a cada rato tenemos sismo, y queremos que esta estructura no se dañe. Entonces, ¿cuál fue la solución? Fue hacer aislamiento en la base, ¿lo ven? La parte de la foto derecha superior, ahí está el sistema de aislamiento, se diseñó, si mal no recuerdo, en la Universidad de Búfalo, y en la parte inferior está ya el sistema operativo. Fíjense, el sistema ya operando en el museo.
Fíjense el espacio que hay entre el piso y la base de la estructura. Eso permite pues que la estructura, que esa base se mueva mucho sin que choque contra el piso, ¿no? Porque si eso choca contra el piso le mete un impacto a la estructura y la estatua se voltea automáticamente. Entonces es un caso extremo de un elemento no estructural que se quiere proteger por el gran valor. Y para terminar con algo de humor, esta es una foto que me llegó hace algún tiempo, ¿no? Y que está circulando por las redes sociales, porque me llegó por varios lados. Le he tratado de ubicar, pero no he podido, porque vino anónima y sin explicación. Esa es una estructura, no sé dónde es, si es acá en el Perú o en otra parte del mundo, pareciera Cusco, ¿no? Por las empinadas, por los tipos de casas que hay al fondo, pero puede ser cualquier país de Latinoamérica, francamente. ¿Dónde están los elementos estructurales y los no estructurales, no? A ver, hagamos una encuesta, ¿no? ¿Cuál es el elemento no estructural y cuál es el elemento estructural en esa estructura que está ahí, ¿no? Yo tengo la impresión de que todo es estructural, ¿no? Absolutamente todo, hasta la reja de la puerta del primer piso, ¿no? Que es lo que va a trabajar, si la pesca encima, ese portón de fierro va a trabajar, ¿no? Muy bien, entonces eso era todo lo que tenía para contarles hoy día. Gracias por su atención. Bueno, yo quiero entonces cerrar un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos tratado en esta charla. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo nuevamente a nuestros profesores que forman parte del Comité Técnico de Revisión de la Norma Sísmica E030, ¿no?, quienes tomando en cuenta, ¿no?, la experiencia de la ingeniería peruana y el conocimiento actuales en el estado del arte, ¿no?, han tomado, han conjugado todo esto y se ha plasmado en una nueva norma sísmica que considero que va a repercutir en edificaciones más seguras, ¿no?, en edificaciones que van a garantizar, ¿no?, la vida de las personas que ahí viven. En esta charla hemos presentado las principales modificaciones, ¿no?, para el conocimiento de los profesionales y de los académicos, de los estudiantes también, ¿no?, sobre todo en los temas de peligro sísmico, ¿no?, en el tema de factor de uso de las estructuras. Una cosa importante también es la inclusión de los aisladores sísmicos en los hospitales, ¿no?, el tratamiento de los elementos no estructurales y algunas innovaciones en el método de análisis sísmico con el método estático, entre otras, las principales, las que apunté aquí. Es importante también reconocer que en toda esta actualización se han tomado en cuenta los estudios de varios institutos de investigación en el Perú, como son la Católica, por supuesto, el CISMIT de la Universidad Nacional de Ingeniería y el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Una de las cosas que me quedan como preguntas, ¿no?, son, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las construcciones informales, con las construcciones existentes, ¿no? Estamos hablando de la formalidad, pero todavía tenemos problemas de grandes riesgos en ese tipo de estructuras, en las estructuras antiguas. Si se ha dado algunas referencias sobre algunas formas de enfrentar este problema, por ejemplo, el reforzamiento incremental, que todavía está en fase, digamos, de primaria. Estamos investigando acá en la universidad ese tema también. Entonces, esto no significa que es un trabajo que ya está terminado, sino que es un trabajo que continúa y que gracias, ¿no?, a ello, pues tenemos este gran trabajo que es de académico y de investigación aquí en la universidad. Otras cosas que también nos quedan pendientes son pensar un poco más en el diseño basado en desempeño para poder, a partir de una norma, ¿no?, dar algunos datos, como lo decía el ingeniero Kyung, determinar intensidad de sismos frecuentes y de diseño.
Claro que para ello también hace falta que desde las universidades salgan personas más capacitadas que puedan entender todos estos conceptos, ¿no? Saliendo de la universidad, llevando cursos de posgrado, maestrías, doctorado, etc. En ese sentido, creo que todavía estoy contenta porque todavía seguimos adelante, ¿no? Y a todos los estudiantes que están acá, esta conferencia fue dirigida para ustedes, es el inicio, la primera semana de clases y va a ser seguramente, más bien, es la primera de muchas conferencias que esperamos tener en el semestre y esperemos que nos acompañen también, así como el día de hoy con su asistencia masiva. Dicho eso, agradecer también a todos los que, nuevamente a los profesores, al profesor Nicola Tarque, ¿no? del Departamento de Ingeniería, quien es el organizador de todo este evento. Muchas gracias, Nicola.